A esta hora le doy la bienvenida, los saludo aquí en RCN Católica a Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, parte también de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Nos vemos nuevamente, mi querido Roger, que tengas muy buena tarde, para hablar acerca de este informe, de estas estadísticas que ustedes, como ya es costumbre, que los felicito de hecho, han sacado sobre los primeros 100 días de la Asamblea Nacional. ¿Cómo estás? Hola Priscila, muy buenas tardes, como siempre un gusto estar en este espacio. También muchas gracias por la cobertura de este tipo de espacios que lo que buscan es generar mayor discusión al respecto de lo que pasa en la Asamblea y sobre todo en esta ocasión quisiéramos hablar de que no son datos concluyentes, vamos apenas 100 días de esta legislatura, pero creemos que es súper importante comenzar a hablar de posibles mejoras a la gestión legislativa porque quedan más de 3 años de gestión aún. Así es, Roger, pero es importante ya ir evaluando poco a poco porque seguramente estos primeros 100 días pueden marcar, obviamente como lo dices tú, no definitivo, pero pueden marcar ya una hoja de ruta de cómo será el movimiento más o menos de la Asamblea Nacional estos próximos años. Ahora, ¿qué fue lo que encontraron, Roger, tomando en cuenta? Yo digo, y lo voy a recalcar, desde abril pasado que fueron las elecciones, estas dos mayorías que marcaron mucho ya la hoja de ruta mismo, y también marcaron ya el juego, digo yo, al interior del Poder Legislativo, ya nos da un análisis bastante importante. ¿Qué encontraron ustedes en estos 100 días? Bueno, hay dos cosas que nos preocupan. La primera de ellas tiene que ver con la calidad en el procedimiento parlamentario de la Asamblea Nacional y que se refleja en cuanto a su debilidad en un sinnúmero de circunstancias. Por ejemplo, que se tramiten proyectos de ley urgentes en materia económica, quiere decir que posiblemente los temas no están siendo debatidos lo suficiente, que la ciudadanía no logra acceder a participar o dar sus observaciones en leyes que posiblemente les afecten. Y sobre todo, esto se agrava cuando el gobierno nacional, en este caso, busca introducir en las normativas distintos temas. Ponía el ejemplo de la Ley de Integridad Pública, que incorporó más de 19 temas, perdió la unidad de materia y con la urgencia de 30 días de tramitar este tipo de proyectos de ley, pues poco o nada puede hacer la ciudadanía para lograr debatir estos temas. Es decir, dos cosas. Hay una limitación a la deliberación de la ciudadanía en el trámite de estas normas, no hay oportunidades de participación real. En segundo lugar, pues estas normas incumplen en muchas de las ocasiones el procedimiento parlamentario, los principios democráticos a la hora de tramitar leyes como la unidad de materia. Y finalmente también es importante decirlo, estas normativas al ser muy céleres logran incorporar temas incluso en las etapas finales del trámite de la norma. Esa reforma sastre que nosotros le llamamos, que en el último tramo, ya en segundo debate, en pocos días, sin mayor discusión, se incorporan temas totalmente nuevos. Por ejemplo, en esta ley de transparencia social que se acaba de aprobar apenas ayer, ya apareció un nuevo tema, el IES, una reforma a la seguridad social que no fue debatida, por supuesto, en primero o segundo debate, pero que ya forma parte de esa ley que posiblemente vaya a registro oficial. En materia de legislación, esos son los problemas que nosotros podemos observar. Y que además, Roger, vemos cómo justamente también hay un abuso en el tema del carácter económico urgente, hablando ya específicamente de estas leyes sastre que tú denominabas y que nos han metido en aprietos, en apuros en las últimas semanas. O sea, si bien la Asamblea Nacional y específicamente Acción Democrática Nacional, ADN, tiene una mayoría, eso desde el punto lógico y coherente no daría como que la pauta para que solo se aprueben las leyes y ya pasen y enviarlas con el carácter de económico urgente que tienen 30 días, sino que tienen que hacer un trabajo exhaustivo de análisis, de ver todas las comparecencias que tienen que llegar a la Asamblea Nacional. Pero yo creo que eso es algo y un punto fundamental que ustedes también han podido encontrar en este informe. Uno, el abuso del carácter económico urgente, que también se envió esta ley de transparencia social, y también la falta de revisión de comparecencias. Por ejemplo, en esta ley de transparencia social, denominada también ley de fundaciones, se hablaba mucho de que hay fundaciones, organizaciones como Pachamama, que es súper importante en nuestro país y que no fue tomado en cuenta para una comparecencia, ni siquiera para tomar en cuenta su criterio, porque lo consideraron así, no tiene que estar, y fue como que aprobada súper rápido. Sí, totalmente. Esta lógica de urgencia ha hecho, y también la voluntad política, por supuesto, y hay que decirlo con todas sus letras, que voces que podrían ser muy útiles a la hora de formular leyes,
pues se quedan fuera. Y debo decir, Priscila, no solo en el sentido de que las fundaciones u otras organizaciones, los ciudadanos participen porque tienen un interés al respecto de que les podría afectar o beneficiar la norma, sino porque hay muchísimas personas e instituciones que conocen mucho de los fenómenos sociales y políticos que intentan regular en la Asamblea. Entonces, se están perdiendo la oportunidad, de hecho, de recibir observaciones que podrían incluso mejorar la norma que ellos están proponiendo. Y si mejora la norma, por supuesto, va a mejorar el respaldo y la confianza que tengan esos mismos sectores en las normas que se aprueban. La situación actual es totalmente contraria a eso. La situación actual es que hay más de 30 demandas de inconstitucionalidad en distintas normativas ya aprobadas, y esto genera un sinsabor y sobre todo un conflicto de carácter social y político en torno a la legislación. El llegar a la justicia para que la justicia dirima las responsabilidades que deben ser políticas, habla mucho de que no se está haciendo una política conforme manda el canon democrático, una política deliberativa en donde se reduzcan estas resistencias que podrían generar las normas. Eso no está ocurriendo hoy, Priscila, pero insisto, datos no concluyentes, por supuesto, son apenas 100 días, pero que sí nos proyectan a una posible o peor o mejor legislatura. Ahora, Roger, de este estudio que ustedes hacen, que la verdad es que, como yo decía, los felicito porque también nos permiten a la gente, a los ecuatorianos, conocer qué está haciendo la Asamblea. Al fin y al cabo son ellos quienes nos representan. De estos informes siempre nacen estas cifras que a veces pueden ser un poco polémicas, pero que nos dan una pauta de lo que está pasando. Y ustedes ya tienen, por ejemplo, quién ha presentado, no sé si tienen ya quién ha presentado lo más o menos proyectos de ley, quién asiste más, quién tiene mayor ocupación de su curul, que son temas importantes también. Sí, mira, Priscila, en este caso nosotros hemos, digamos, ampliado nuestra metodología actualmente, y es algo que hemos sostenido en el transcurso del tiempo. Nosotros sostenemos que quien presenta más proyectos de ley no es mejor legislador. Tampoco es mejor legislador el que siempre va a las votaciones, pero finalmente no participa en las comisiones, por ejemplo. Pero nos llama la atención a algunos datos al respecto de que hay legisladores que no tienen nada de gestión. Es decir, son legisladores que finalmente llegan a la Asamblea Nacional y desafortunadamente no presentan proyectos de ley, no presentan pedidos de información, tampoco impulsan procesos de juicio político. Y este dato especial que tú mencionas al respecto de la ocupación de la curul, muchos de ellos dejan la curul vacía, es decir, ni siquiera envían a su suplente para poder lograr generar una representación ciudadana en el Parlamento. Y ahí voy a referirme a los datos más específicos. En la baja ocupación de la curul en votaciones tenemos a la asambleísta Mónica Palacios con un 43% de ocupación de la curul. ¿Qué quiere decir un 43%? Quiere decir que más del 50% de las votaciones que se han dado en la Asamblea Nacional, ella no ha estado presente y tampoco su suplente. A ver, Roger, te voy a hacer una pausa ahí porque le voy a enviar una foto justamente de su estudio a mi equipo de producción porque quiero entender un poquito. Mónica Palacios, en la baja ocupación de la curul, tiene justamente este 43%. Quiero verlo contigo, estoy justamente guardando la información, pero ¿ella está en primer lugar o está en el último? Porque sé que hay otras personas que tienen más porcentaje. ¿Cómo se manejó ese dato? Ella está en el último lugar, es decir, se podría considerar como la asambleísta más faltona en votaciones. Un 50% de las votaciones o más de eso, de las más de 140 votaciones, su silla estaba vacía, es Priscila, y para ilustrar a los ciudadanos es como que tu micrófono esté vacío en el 50% de las entrevistas. Wow. Es un dato que nos debe llamar la atención. Y sobre todo que nos preocupa en el sentido de que, bueno, esta presidencia de la Asamblea Nacional ha dicho vamos a mejorar la responsabilidad de los legisladores y vamos a pedirles mayor puntualidad, se va a trabajar de lunes a viernes, entre otros anuncios que son meramente narrativos, pero este tipo de prácticas no se están sancionando. ¿Qué pasa con el legislador Alejandro Vanegas, que tiene un 60% de ocupación de la curul, es decir, el 40% no estuvo? Santiago Díaz, por supuesto, que incluso ahora ya no forma parte, digamos,
integral de la Asamblea Nacional, pero igual está dentro de los más faltones, Ana María Raffo, Juan Pablo Molina, un legislador del Partido Social Cristiano, Johnny Terán, y Jaime Estrada de la Revolución Ciudadana. Nos llama mucho la atención, y ahí Priscila, me salta un poquito el tema sin querer perderlo de vista, y es que además de que hay legisladores que no van a las votaciones del Pleno de la Asamblea Nacional, hay legisladores que registran 0, número en rojo, 0 en distintos indicadores de gestión, por ejemplo, 0 proyectos de ley presentados, 0 pedidos de información, 0 intervenciones. Yo les pregunto a estos legisladores, por ejemplo, a Pamela Aguirre, ¿por qué no ha presentado ningún proyecto de ley? Bueno, ¿por qué no ha presentado pedidos de información? Debe fiscalizar, más aún siendo oposición. ¿Por qué nunca ha hablado en el Pleno de la Asamblea Nacional? Ha solicitado la palabra y no se la han otorgado. Lo propio a Ronald González de la Revolución Ciudadana, así como a legisladores de ADN, a Dominique Escobar, Elvin Mendoza, María del Cisne Molina, Graciela Ramírez, Dominique Serrano y Elizabeth Vega. Y preguntarles por qué nunca han hablado en el Pleno si finalmente ellos son parte del oficialismo. Entendería yo que se les va a otorgar la palabra. No han pedido información y tampoco han presentado proyectos de ley. Entonces, Priscila, estos resultados le hacen un poco de juego a este discurso que mencionábamos al respecto de por qué necesitamos tantos legisladores y muchos de ellos no presentan gestión. Claro, que es la propuesta. Que es la propuesta que ya viene en la consulta popular. Bueno, no sé si se viene en la consulta popular. La verdad es que a veces ya puedo desvariar porque son tantas preguntas y son tantos temas que pasan en nuestro país. Pero claro, sí se plantea esta posibilidad de que haya una reducción de asambleístas. Ahora, vemos, Roger, no sé si ya tenemos la fotografía que envié, pero a ver, vamos a ser equitativos para no irnos mucho del tema porque yo sé que hay muchas aristas que analizar. En la baja ocupación, la primera que tiene baja ocupación de la curul es Mónica Palacios, ya, de la Revolución Ciudadana. Después viene Alejandro Vanegas, también de la Revolución Ciudadana, Joseph Santiago Díaz, que acusado de violación a una menor de 12 años, Ana Raffo, también de la Revolución Ciudadana, y Juan Pablo Molina, de la Revolución Ciudadana, Johnny Terán, del Partido Social Cristiano, y Jaime Estrada, de la Revolución Ciudadana. Ellos tienen una baja ocupación de la curul. Mientras que la alta ocupación de la curul, tenemos a Cristina Acuña, Milton Aguas, Antoni Becerra, de ADN, con el 100% de asistencia, Juan Gonzaga, Cristian Benavides y Edmundo Cerda. A ver, Juan Gonzaga y Cristian Benavides, independientes. Edmundo Cerda, de Pachacutic, y Pablo Jurado, también independiente. Entonces vemos aquí estos contrastes justamente. Y esto que tú hablabas, Roger, que también es súper importante, esto de que hay asambleístas que tienen cero en conducta, digo yo, como nos ponían en el colegio los inspectores, 0 en presentación de proyectos de ley, y entre ellos, claro, vemos cómo, y no sé, Roger, este es un punto que ya de hecho lo dejamos de hablar, que lo hablamos contigo, pero vemos cómo esa formación, esa trayectoria sí es importante en los asambleístas, en las personas que van a ocupar una curul en la Asamblea Nacional, en el Poder Legislativo, porque aquí, por ejemplo, suena el nombre como Dominique Serrano, que es un joven, que yo digo, es jovencito, tiene 19 años, por ahí tenía que foguearse un poco más, agarrar un poquito más de trayectoria política para estar ahí en la Asamblea Nacional, que sabemos que es un poder bastante duro, pero claro, los resultados están ahí, 0 en participación, 0, incluso él en estos 100 días ya tuvo hasta una sanción, estuvo suspendido por estar dibujando en la Asamblea Nacional. Sí, mire, los resultados nos van dando la razón en el sentido de que son justamente los legisladores que más han estado involucrados en temas de escándalos o de faltas a la integridad pública, los que aparecen con menos gestión. Entonces, ¿qué nos hacen concluir como ecuatorianos? Que no están interesados en legislar, en fiscalizar o representarnos de una manera adecuada, sino que tienen otro tipo de intereses que no conectan con el interés del ciudadano, con el interés de lo que necesitamos todos los ecuatorianos. Qué bonito sería que los legisladores más jóvenes no salgan en esta triste lista de los que no presentan gestión, sino que salgan a impulsar proyectos que puedan funcionar, a fiscalizar que los presupuestos para los jóvenes sean adecuadamente ejecutados y demás. Pero no, en realidad lo que vemos es el resultado en 0. Y Priscila, yo digo, si es que las organizaciones políticas dentro de sus estructuras no llaman la atención a estos personajes que no aportan ni a sus bancadas, mucho menos al país, para que vayan mejorando, porque finalmente son despachos que pueden ser ocupados
tal vez por el asambleísta suplente, que quizá tiene más ganas de trabajar, porque yo veo que esto más allá de una clave ideológica es la convicción sobre que la política podría hacer la diferencia y podría tener un resultado positivo para el país. Y es que ni siquiera hay esa convicción, Priscila, creo que estamos arando en el mar en el sentido de que no va a haber ningún cambio si es que no tenemos personas que crean en que la gestión política puede hacer la diferencia en este país. Lo que vemos es triste, pero insisto, no son datos concluyentes. Hay que darles el beneficio de la duda. Presentaremos nuevamente este informe cuando se cumpla un año de la legislatura y esperamos ver que hayan cambios. Pero insisto, no es mejor legislador el que presenta más proyectos de ley, sino tiene un sinnúmero de variables aquel legislador que hace una mejor. Pero es la tendencia, Roger, y ojo que yo no les estoy acusando más o pinchando un poquito más después de este informe, sino que es la tendencia, porque ya sabemos también cuáles han sido esos porcentajes de aprobación o desaprobación que históricamente tiene la Asamblea Nacional. Recuerdo yo, no me acuerdo quién estaba en la presidencia de la Asamblea, no me acuerdo si fue César Litardo o si fue Guadalupe Llori, pero llegaron a tener el 4% de aprobación por parte de los ecuatorianos, o sea, es extremadamente bajo. Entonces, claro, ¿por qué? Porque justamente se muestra que el trabajo en la Asamblea Nacional no es el mejor, no es que tienen una real representación de los ecuatorianos. Muy rápidamente, Roger, porque veo que se nos pasó el tiempo volando. Uno, ustedes hablan de los asambleístas silenciados, justamente esta queja que tiene la Revolución Ciudadana de que no les dan la palabra, de que no les dejan dar sus opiniones, de que no tienen, incluso que no tienen mayoría, que todo es desigual en la Asamblea Nacional. Y otra, ya como conclusión, Roger, porque es una pregunta que yo le hice a Marcelo Espinel también hoy en la reunión que tuvimos, que claro, hay una baja por parte suya, la conclusión es que no hay mucha fiscalización y que también todas estas supuestas buenas ideas o estas buenas ideas que tuvo Niels Dorsen no es que han tenido los mejores resultados y quiero que nos digas ya desde la opinión, como esta conclusión que saca la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, ¿qué es lo que está pasando en la Asamblea? Bueno, en este caso, al respecto de intervenciones, podemos demostrar con datos que hay, digamos, una mayor predominancia de intervenciones de ADN, porque es así, están presidiendo la legislatura con un 56%, pero creo que esa lógica de que la Revolución Ciudadana no participaba ha ido cambiando, no totalmente, pero se registra al menos un 30% de intervenciones del global, de la gente que ha hablado en el pleno de la Asamblea Nacional, el 30% le corresponde a la Revolución Ciudadana y el otro restante le corresponde a otras organizaciones políticas. Hay gente que no ha intervenido, el 19% de la Asamblea no ha intervenido. Ojalá y dentro de este año al menos podamos escucharle la voz a muchos legisladores y vamos a hacer el comparativo también, Priscila. Habrá legisladores que nunca les conocimos la voz. Y ojo, la Asamblea Nacional es un parlamento. Esa es la idea. Es hablar, es discutir, es debatir, es expresar una opinión o un criterio político. Pero eso no está ocurriendo. Vemos que hay predominancia de ciertos actores de la legislatura que tienen más intervenciones, como Valentina Centeno, por ejemplo, que se va de la Revolución Ciudadana, Inés Alarcón. Claro, y ahí hablábamos del caso de Valentina Centeno y decíamos, finalmente ella es la que más interviene en la Asamblea, y ha sido electa por los ecuatorianos, espera una representación de ella, pero luego dice, bueno, me voy un año, y digamos, le deja falseando el voto al ecuatoriano, porque finalmente eso que eligió el ecuatoriano no le está representando. Claro, yo voté por usted, yo no voté por su suplente. Exactamente, entonces vemos que hay, digamos, serias dificultades conceptuales a la hora de pensar en lo que quiere el país como una legislatura. Es un país que quiere más leyes, o que quiere desregulaciones, o que quiere más fiscalización, o que traten ciertos temas y no otros, que quieren menos legisladores o más legisladores. De todas formas, yo sí debo concluir, Priscila, en que el problema no está en lo que quiere el ecuatoriano, sino en lo que nos ha presentado como opción la clase política. Y lo que nos está presentando como opción es algo que no cambia la estructura problemática de la sociedad ecuatoriana. No ataca a los problemas de fondo que tienen que ver con corrupción, que tienen que ver con deficiencias en los partidos políticos, que tienen que ver con mala administración de la política pública. Lo que estamos hablando es de si tenemos más gente o menos gente.
y por ahí no va la solución que necesita el país. Perfecto, gracias Roger. Se me terminó el tiempo y digo que los temas de la Asamblea Nacional y sus informes que son tan impecables y que muestran tanta información, nos podríamos quedar hablando horas, pero bueno, el tiempo a veces de los medios es un poquito corto, pero gracias por acompañarme hoy aquí en línea en RCN Católica. Muchísimas gracias, Priscila, como siempre ha sido un honor y un gusto estar con tu audiencia. Un abrazo y un saludo para ti también.